Hoy, en Viajeros, Santa Fe de la Vera Cruz, provincia de Santa Fe. Esta ciudad pertenece a la región geográfica llamada Llanura Pampeana y se inserta en la zona del litoral. Fue fundada en 1573 por el español Juan de Garay y es la capital de la provincia de Santa Fe, siendo a su vez la octava ciudad más poblada del país. Es conocida como la cuna de la Constitución, ya que se firma la Constitución Argentina en 1853 en el Cabildo de Santa Fe. Fue fundada en sus inicios en el área donde hoy se encuentra la ciudad de Callastá, ubicada a 70 kilómetros al sur, que por motivo de los ataques indígenas, las plagas de langostas y las inundaciones, tuvieron que trasladarla unos 75 años después a donde es su territorio actual, extendiéndose junto a la laguna Setúbal del río Coronda. Es una de las primeras urbanizaciones del Río de la Plata y fue un área elegida estratégicamente, ya que a Juan de Garay le dieron la orden de fundar un pueblo con un puerto sobre el río Paraná, con el fin de que sirviera para que todas las embarcaciones que se dirigían al Paraguay por el río Paraná se registraran e hicieran escala obligada en Santa Fe. Es así que durante casi 120 años, la ciudad tuvo un crecimiento comercial sostenido a través de su puerto. La ciudad de Santa Fe ofrece algunos recorridos que ilustran su historia constitucionalista, como el Camino de la Constitución, en un recorrido que integra sitios y edificios con valor simbólico y arquitectónico, muchos de ellos recuperados con el fin de reconstruir las huellas que la marcaron como una ciudad con un importante patrimonio histórico-cultural. Uno de los atractivos de la ciudad es el puente colgante que une la costa este y oeste que abrazan la laguna Setúbal. El puente es un símbolo muy importante y con una historia que incluye un derrumbe parcial y su posterior restauración luego de muchos años de estar abandonado. Los aportes europeos, gracias a la inmigración, hacen que hoy esta sea la región más cervecera del país. En ella se encuentra el polo de la cervecería Santa Fe, un homenaje a la cultura cervecera del lugar que une una de las plantas cerveceras más grandes de Sudamérica, con un museo que recorre sus 100 años de historia y su característico patio cervecero, donde disfrutar el típico liso santafesino. Para conocer más sobre la cervecería, hablamos con Pablo Pavón, analista en relaciones institucionales y un experto en el tema. Bueno, Cervecería de Santa Fe se funda en el año 1912 como resultado del encuentro de santafesinos junto con inmigrantes llegados del centro-oeste europeo, la región más cervecera de Europa, que habían traído desde esa zona de Europa precisamente sus costumbres y sus tradiciones cerveceras. Entonces, ese conocimiento y ese saber hacer que habían traído los inmigrantes europeos se unió al capital de santafesinos, de habitantes locales, y fueron los primeros en crear esta cervecería. De hecho, los primeros accionistas de la cervecería eran muchos accionistas pequeños y en donde precisamente predominaban apellidos de origen español, italiano, francés, pero además muchos apellidos alemanes. En aquel entonces estaba Prusia, Austria, y entre esos inmigrantes fundadores de la cervecería Santa Fe en 1912 se encontraba nuestro primer maestro cervecero, Don Otto Schneider, que fue el maestro cervecero que crea en primer lugar Cerveza Santa Fe, nuestra cerveza más emblemática, la cerveza que después de 104 años de ese momento de fundación siguen eligiendo los santafesinos y que sigue teniendo gran popularidad en toda nuestra región. En Cervecería Santa Fe trabajan entre 500 y 700 empleados según la época del año. Nosotros en temporada, como le decimos nosotros, que va desde agosto hasta febrero-marzo, es donde tenemos nuestra mayor demanda, donde bueno, es normal, la gente toma más cerveza en verano cuando hace calor. Entonces durante esa época del año
La dotación de personal suele ascender hasta 700 personas. La planta tiene una capacidad para elaborar hasta 1 millón de litros de cerveza por día en sus distintos calibres. Lo que se envasa en esta planta es nuestro emblemático barril. Claro. El barril Santa Fe es nuestro calibre más tradicional, más emblemático, que es lo primero que se empieza a hacer allá en el año 1912 y es lo que contiene al liso. El liso Santa Fe es la forma que se elige acá en Santa Fe de consumir la cerveza, de disfrutar una cerveza, y es lo que nos distingue. Ese barril precisamente en sus variedades de 10, 15, 30 y 50 litros también se envasa acá en Cerveza Santa Fe. Cerveza Santa Fe sin dudas es nuestra marca más emblemática, pero en esta planta con la misma maquinaria y la misma dotación de personas se elabora además cerveza Schneider, cerveza Heineken, cerveza Budweiser, cerveza Imperial. Digamos, esas como las marcas más reconocidas. Después tenemos marcas como Palermo, Bieker, Amstel, Sol, también se elaboran en estas plantas. Bueno, la cerveza es un producto bastante noble, bastante digamos, un producto natural y sencillo en sus primeros pasos por lo menos, porque es un producto que surge de la combinación de agua, 90% de la cerveza es agua, con maltas que nosotros traemos del sur de la provincia, que cosechamos en nuestros campos. En nuestros campos me refiero a los campos de la provincia, que se combinan con lúpulos que se importan de Europa y con la mezcla de esos tres ingredientes lo que vamos a obtener es el mosto cervecero. Ese mosto cervecero funciona como un caldo azucarado que va a ser el alimento de la levadura. La levadura es un microorganismo que nosotros vamos a agregar a la cerveza y a partir de ese proceso natural también lo que va a hacer es generar de forma natural, valga la redundancia, gas carbónico y alcohol. Recién a partir del proceso de fermentación, que es dentro de la etapa más amplia, que es el proceso de elaboración, nosotros vamos a obtener cerveza. Después de la fermentación, la cerveza va a madurar alrededor de 15 días antes de pasar a su etapa final, que es el envasado. Una vez que la cerveza se envasa, se empaqueta, se encajona, según lo que sea, y sale al mercado para que todos los santafesinos la puedan disfrutar. El patio cervecero y el cervezoducto surgen en el año 2010 como resultado de una idea, de un sueño que tuvimos por esos años de devolverle a Santa Fe una de esas tradiciones más emblemáticas que eran los patios cerveceros. O sea, tanto el liso como los patios cerveceros son dos costumbres que nos distinguen a los santafesinos en lo que respecta a nuestra forma y a nuestras preferencias y a nuestra pasión por la cerveza. Y el cervezoducto es un mito que en su momento circulaba en la ciudad cuando Don Otto Schneider crea su propia cervecería, la cervecería Schneider, en el norte de la ciudad. Enfrente había creado el recreo Schneider, que era su propio patio cervecero. En aquel entonces circulaba el mito de que había un caño subterráneo que conectaba la cervecería con el patio cervecero. Y nosotros lo que hicimos cuando tuvimos nuestro patio cervecero enfrente de la planta fue hacer realidad ese mito. Ya llevamos más de 1 millón de lisos tirados en el patio. Y generalmente solemos hacer algún tipo de evento, algún tipo de festejo, celebración cuando llegamos a una cifra así redonda. Lo hemos hecho para el 1 millón de lisos, para el 1,5 millones. El secreto para tirar un buen liso es fundamentalmente inclinar el vaso a 45 grados, abrir la canilla, dejar que el primer chorro de cerveza se escape para evitar que haya exceso de espuma en el vaso. El vaso debe estar impecable, perfectamente limpio para asegurarnos que la espuma se conserve y se mantenga. Colocar el vaso debajo de la canilla, esperar que se llene y una vez que el vaso llega hasta la 3/4 parte de su capacidad, lo que hacemos es colocar el vaso en posición vertical y de esa forma vamos a completar el vaso de cerveza coronándolo con los 2 dedos de espuma que son los que identifican y caracterizan a un buen liso tirado. Y después de eso, obviamente, la parte más linda y entretenida, que es disfrutarlo, de beberlo, compartirlo con amigos, en familia, que eso es lo que tanto nos gusta y por lo que la gente nos sigue eligiendo y sigue eligiendo Cerveza Santa Fe para todos sus momentos familiares y de disfrute. Uno de los atractivos más importantes de la ciudad a nivel gastronómico.
El Quincho de Chiquito. Este comedor de pescado, que lleva más de 50 años ofreciendo sus mejores platos, todos hechos con pescados de la zona, invita a conocer las costumbres de un pueblo costero rodeado de rica y vasta naturaleza. Para conocer la historia del Quincho de Chiquito, fuimos a hablar con María Luisa Verón, más conocida como la Mari de Chiquito, para que nos cuente la historia de este maravilloso lugar después de tantos años. Mi esposo empezó en la Vuelta del Pirata, son 40 kilómetros sobre la Ruta 1, camino a Alvesia, acá ya está. Él abrió sus puertas el 28 de agosto del 65. Era un alerito y llegó a tener 5 quinchos como este que ustedes ven acá. Y él le decía a los pescadores, yo pongo el vino y ustedes ponen el pescado y así. Y bueno, fue cocinando para los que iban a pescar, los turistas, ¿no? Hasta que un día lo conoció a Pedro Carroteta, un periodista muy importante de Santa Fe, que se hicieron muy amigos. Que fue él quien un día le dice, mirá querido, dice, a esto hay que ponerle un nombre. Y le dice, pero Cacho, dice, ¿qué le voy a poner un nombre si son 4 pajitas? No, dice, hay que ponerle un nombre. ¿Y cómo se va a llamar? El Quincho de Chiquito, por supuesto. De la mano cuando menos lo esperamos. Mi esposo se dio el lujo de decir, porque él ni siquiera había terminado la primaria, la escuela que él tuvo fue la de la calle. Y llegó a atender a 5 presidentes, darles de comer a 5 presidentes, sí. El primero fue Rafael Videla, que él fue a la Vuelta del Pirata. Y después le ha cocinado a Carlos Menem y a todos los 5 presidentes. Los comienzos, allá cuando ellos se venían de San Javier, venían en una carreta los papás de Carlos y sus hermanos, y mi suegro, o sea, el papá de Chiquito, don Carlos, vivía en la estancia de los Cuervos, era encargado. Y en esa época no había ruta, venían en carreta, y él los refugió esa noche, les dio de hospedaje para dormir, les dio de comer. Y Carlos en esa época creo que tenía 8 o 10 años, y él nunca se olvidó. Y un día le dice, mi esposo le dice, Chiquito, le dice, pero Carlos, dice, ¿cómo es que sos? Y vos te olvidaste, dice, cuando éramos chicos que veníamos en carreta, tu padre nos refugió y nos dio de comer, dice. Entonces él cuando fue campeón del mundo, lo invitaron al programa de Mirta Legrand, que era el apogeo, y cuando llega y le dice, Carlos, ¿qué vas a hacer ahora cuando vas a Santa Fe? Y dice, voy a reunirme con mi familia y voy a comer el pescado, al Quincho de Chiquito. Entonces le dice, pero eso es propaganda, Carlos. No, más que propaganda. Dice, si el pescado de Chiquito es el mejor pescado del mundo. Y el gordo tenía una alerita, ¿no? En Buenos Aires, que fue donde le dice, bueno, esta es la última. Tenés que ir sí o sí, que te voy a regalar los guantes. Y le dice, había un cuadro muy lindo que está ahí arriba. Dice, Carlos, ¿por qué no me regalás ese? Yo quiero una copia de eso para mi quincho. Dice, te voy a regalar el cuadro y te voy a regalar los guantes, que esta noche voy a noquear. Y así que ahí están los guantes ahora. Para mí fue un gran desafío porque nosotros tuvimos 22 años casados con mi esposo como pareja, ¿no? Y estábamos todo el día juntos, no teníamos vida fuera de esto, estábamos las 24 horas del día, hacíamos todo juntos. Y si bien yo ya hacía 8 años más o menos que estaba al frente del negocio, yo todo le consultaba a él, la última palabra. Y para mí, cuando él faltó, fue muy difícil. Muy difícil, pero él me había dejado este legado. Él 8 días antes de morir me dijo, él me decía, mami, mira mami, dice, te quiero decir algo, yo no le tengo miedo a la muerte. Y si yo tengo miedo por vos y por mis empleados, pero yo sé que vos vas a salir adelante, si vos vas a luchar por ello y por el quincho. Entonces yo digo, uy, ¿qué está pasando acá? Y bueno, fue así y a los 7 días falleció.
a mí se me terminó el mundo cuando él murió. Pero yo muy en mi corazón y en mi mente tenía lo que yo le había prometido, que iba a seguir adelante. Y iba a seguir adelante y bueno, acá está toda la vista. Él tenía muchas ganas de festejar los 40. A lo mejor ya sería como una premonición que él no iba a estar para los 50. Y hubo ciertas circunstancias que no se lo permitieron y él se quedó con esas ganas. Y yo era como un deber que tenía. Así que los amigos de siempre me regalaron 3 vaquillas con cuero, me regalaron, no sé, un montón de cosas. Y hicimos para 300 personas tarjeta nosotros. Cuando acordamos llegó la hora y había más de 700 personas. Hasta el día nos acompañó, fue muy lindo porque los amigos se autoconvocaban. Dice, seguro que Mari no me pudo mandar la tarjeta. Y llegó un momento, mirábamos y los 300 invitados estaban atendiendo, poniéndole mesa a los otros que habían venido. No, sí, él era... Usted capaz que iba a venir acá y 2 palabras que charlara con él, usted se iba sintiéndose amigo de Chiqui. Sí, él era eso, el gordo era... Él ya estaba más allá del dinero, de todo. Esto era su mayor valor, su tesoro, sí, su gente, su cliente. Yo para mi cliente, yo soy una persona muy agradecida porque una cosa era Chiquito y otra cosa era Mari de Chiquito, que no era lo mismo un cliente que estaba acostumbrado a verlo a él. Y la verdad que me han respondido, yo en los momentos más difíciles, cuando yo tuve que salir a enfrentarla, y yo salía a las mesas y la gente me daba aliento, que por lo que había significado mi marido yo tenía que sacar fuerza y seguir adelante. Así que yo tengo nada más que palabras de agradecimiento. Pero yo no soy sola, chicos, yo tengo un equipo de gente que era su gente por la que él me pidió que yo luchara. Y nos pusimos codo a codo y salimos adelante. Y hoy tengo el orgullo de decir que yo lo representé a mi marido y la voy a pelear hasta lo último para que su quincho siga donde está. Bueno, chicos, muchas gracias y ya saben que a partir de hoy también es la casa de ustedes y después vamos a compartir algunos pescaditos. Muchas gracias. Los límites de la ciudad en su mayoría son fluviales y por este motivo se ofrecen diversas actividades relacionadas. Sus ríos y sus playas invitan a pasar los días de sol y se ofrecen paseos guiados en modernas embarcaciones por las casi impenetrables zonas isleñas o el cruce a la capital vecina de Entre Ríos. En el Costa Litoral hablamos con Rosa Sotelo acerca de la historia del emblemático catamarán. Costa Litoral comienza en el año 2008 en la ciudad de Santa Fe, uniéndose a nuevos espacios turísticos que va a tener la ciudad, como lo es el complejo La Ribera que tenemos en este momento a la derecha. En cuanto a nuestros recorridos principales son Islas de Santa Fe, que se realiza en tramos de la ciudad y de la provincia de Santa Fe, yéndonos de lo que es el ejido urbano de la ciudad a acercarnos a lo que es la ciudad de Santo Tomé. Luego también la Laguna Setúbal. Y el otro recorrido que también es muy realizado es la ciudad de Paraná, donde realizamos un descenso y que lleva más horas. En la ciudad de Paraná también hay posibilidad de adosarlo con otras actividades turísticas. Cuando hay algún evento turístico, el Costa Litoral también es muy utilizado. Ha sido, por ejemplo, la sede de la conferencia de prensa del Super TC 2000 en el año 2015 y 2014, que ha tenido gran llegada aquí en la ciudad de Santa Fe. En cuanto a lo que es eventos, se realizan eventos a bordo, fiestas con navegación en la ciudad de Santa Fe. Normalmente nos acercamos a lo que es la Laguna Setúbal, el puente colgante, y también con salida nocturna, con eventos siempre a la ciudad de Paraná. Comienza en el año 2008 como una empresa nueva, todos capitales argentinos y también santafesinos, muchos de ellos, y bueno, con el tiempo fue modificando esa parte, digamos,
pero siguen siendo capitales nacionales, que es algo muy importante, no solamente para Santa Fe, sino para el país. Los chalecos salvavidas se utilizarán en caso de alguna emergencia y los encontramos en la parte delantera del barco, en los costados, tanto en la cubierta superior, espacio abierto, como en la cubierta inferior, espacio cerrado. Todos los años participamos en la Maratón Santa Fe Coronda, se hace una navegación especial con público que quiera participar de ese evento, siguiendo la maratón desde el comienzo hacia su finalización por la noche, con, por ejemplo, el año pasado algún servicio de catering a bordo, muchísima diversión, música, también hay juegos, sorteos, es una navegación especial, diferente y que se utiliza muchísimo. Y el año pasado estuvimos realizando navegaciones en lo que es el puerto de San Lorenzo con paseos turísticos contratados por la Municipalidad de Rosario. Ricardo Feuliet, el capitán del Costa Litoral, nos invita a recorrer las maravillosas postales que rodean a Santa Fe. Bueno, el recorrido que vamos a hacer es canal de derivación norte-sur, 4 bocas, donde se une el Riacho Santa Fe, el Salado y el Riacho el Negro y el Coronda. Por el Coronda vamos a navegar hasta el Parque Industrial y después vamos a regresar y vamos a ir hasta el puente colgado.